Buenos días, licenciada. Cuéntenos de qué se trata el burnout y cuáles son los factores que desencadenan en esta condición. Bueno, antes que todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente el estrés laboral se basa básicamente en todo lo que tiene que ver en el contexto laboral, valga la redundancia, ¿no? Normalmente conocemos otros tipos de estrés, ya sea generado por factores externos como, digamos, el ritmo de por sí de la vida o situaciones personales como, qué sé yo, la pareja, la crianza. Pero este tipo de estrés, que es el burnout, que también le llaman síndrome del quemado, se da específicamente por un ambiente o un contexto laboral, ¿no? Entonces, me preguntabas cuáles eran las principales como causas de este, y venía reflexionando al respecto, y realmente hay bastantes causas, o es multifactorial, por decirlo de alguna manera, pero de por sí pudiéramos mencionar algunas, como el ritmo rápido que tenemos laboralmente hablando, ¿no? El tema del mundo digital pues se ha pasado también a los ambientes laborales, y muchas veces lo veo desde digamos, clientes que manejo, corporativos o personales también, o personas, necesita una respuesta ya. Entonces, este tipo de respuesta inmediata, casi que cuando haces una búsqueda en Google, así mismo la gente espera que tú hagas los informes, las situaciones, las intervenciones. Esto genera mucho estrés, ¿no? También hay temas personales, como por ejemplo la expectativa que tienes tú con relación al, por ejemplo, el perfeccionismo, en donde yo me exijo, y culturalmente hablando, también hay un tema en donde nos exigimos que tenemos que hacer todo perfecto, o que tenemos que sacrificarnos mucho para lograr un resultado. Esto es como latinoamericano, ¿no? En donde dicen, bueno, esto tienes que fajarte para lograr el resultado. Ponerte la camiseta. O más que todo ponerte la camiseta, me iría un poco más allá, dejar la sangre, ¿no? Para lograr un resultado. Y no necesariamente hemos podido ver que hay personas que han logrado trabajar, hacer más con menos, es decir, en menos tiempo y de manera más eficiente, ¿no? Y en eso es un aporte que hoy día trae la tecnología para, por ejemplo, la inteligencia artificial, en donde tú puedes apoyarte en estas cosas como profesional para lograr tus objetivos con una calidad un poco superior. Y también delegar, porque muchas veces tenemos esta idea de que yo lo tengo que hacer todo, yo tengo que decir todo ya, qué va a pensar mi jefe, qué va a pensar mis compañeros de trabajo, qué va a pensar que yo de mí misma en cuanto a mi rendimiento, y nos ponemos la vara bien alta. Claro, y eso ahí va, ¿no? Uno mismo se condiciona. Es correcto. Y te dices, yo puedo, yo no puedo ser ineficiente. Estoy en la competencia, en la carrera laboral, y hay un tema de perfeccionismo en donde nosotros mismos no nos permitimos errores y no nos permitimos equivocarnos y fallar. Y lo cierto es que cuando eres, qué sé yo, operador, secretaria, ejecutivo o cualquier cargo dentro de la empresa, hay una curva de aprendizaje en donde tienes que aprender esas habilidades para el cual fuiste contratado o para lo que estudiaste, y es un proceso, pero muchas veces nos exigimos a nosotros mismos hacerlo de una vez y hacerlo bien, ¿no? Entonces, a medida en que seamos más, de alguna manera, permisivos con nosotros mismos de podernos equivocar, vamos a poder disfrutar un poquito más del proceso, y cuando mires hacia atrás vas a decir, bueno, la Teresa de hace 5 años no es la misma de hoy día. ¿Y qué pasa He ido cuando, creciendo, ¿no? Laboralmente hablando. ¿Qué pasa cuando la presión viene no del trabajador, sino del empleador, de la figura de autoridad en el trabajo? Ok, bien, eso es bastante común hoy día. Muchas empresas han, desde, digamos, la pandemia ayudó un poco a eso, a tener que recortar algunas posiciones que no han sido quizás reemplazadas. Esto genera más estrés, más tensión. Más carga laboral, más presión, ¿no? A cada una de las personas. Y normalmente cuando vemos el ciclo, ese gerente o ese director también tiene una presión arriba, y los directivos o dueños de la empresa también tienen la presión de los resultados financieros y demás, propio del negocio, ¿no? Y la competencia, ¿no? De la empresa como tal. Entonces es una bola de nieve que viene de atrás.
simplemente hay que empezar a aprender nosotros mismos a establecer como límites y a establecer herramientas que nos ayuden a mitigar de alguna forma el estrés laboral de donde venga. ¿Cómo un empleado le diría al jefe que ya identificó los síntomas que tiene el síndrome del quemado? ¿Cómo le diría al jefe que necesita reducir la carga laboral? Porque esa es la parte complicada, ¿no? Él ya es consciente que tiene todos los síntomas del burnout, pero ¿cómo le digo al jefe sin perder mi trabajo? Sí, bueno, importante mucha habilidad de comunicación, ¿no? Y atreverte a hacerlo, atreverte a decirle a tu jefe, mira, estoy trabajando en esta y estas asignaciones, dime, esto lo puedo hacer en tanto tiempo para que quede bien, esto en tanto, dime de esto qué es prioridad, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos hacemos la expectativa de que, de nuevo, tiene que quedar perfecto y pienso que tengo que hacer una cosa y que es súper guau y resulta que la necesidad del jefe es algo rápido. Entonces, nosotros mismos nos creamos ese estrés a veces adicional sin haber una validación con ese jefe o esa jefa de decir qué necesitas de esto, hasta dónde lo llevo, ¿no? Y también alzar la mano, pedir ayuda, decir no puedo con todas estas asignaciones, estoy trabajando en estos y estos proyectos, cuál es la prioridad. Y muchas veces hay ambientes laborales donde son tan cambiantes que no da tiempo, ¿no? No has terminado de hacer algo bien cuando ya viene otro proceso y Exacto. otra cosa y así sucesivamente. Entonces, muchas veces aprendemos en la escuela, en la universidad, en la vida, habilidades académicas, habilidades de hacer. Pero eso no garantiza, el que tú seas buen estudiante, no garantiza de alguna manera el éxito en la parte laboral, sino la parte emocional, tu salud emocional, cómo manejas las emociones, cómo manejas a las personas, cómo manejas esa presión que te viene, cómo manejas tu propia presión, tu propia frustración, tu propia expectativa de lo que tú quieres, ¿no? Y ahorita que mencionaste el tema de cuáles son los síntomas, no hemos hablado de eso, cuáles son los síntomas y que muchas veces son físicos que podemos identificar de estrés. Dificultad para dormir, para conciliar el sueño, por ejemplo. Muy común en las personas, se saltan las comidas, le cuesta concentrarse, está en modo de alerta o modo irritable, ¿no? Porque está frente a una situación de tensión o de estrés. También empieza a afectarse el relacionamiento entre compañeros, ya no estás tan alegre o tan disponible, ya empiezas un poco como a aislarte, ¿no? Y eso va causando un agotamiento emocional. Ese agotamiento emocional no te permite ver más allá de herramientas que puedas incorporar a tu vida para hacerle frente a este estrés, sino que ese agotamiento emocional es como cuando estás golpeado emocionalmente y estás agotado y cansado, no te permite dimensionar ni regular las emociones y de decir, oye, espérate, que lo hemos trabajado en consulta, con consultantes que traen el estrés y cuando empezamos a sacarle, como le digo yo, la capa a la cebolla, nos damos cuenta que ese estrés no es ni siquiera de él o de ella, sino de su jefe y lo pasa entonces a la persona. Entonces, esta regulación emocional y poder estar en contacto con nuestras emociones nos va a ayudar a decir, espérate, esto no es mío, esto es estrés de mi jefe, ¿no? Que también debe gestionar su estrés y poder establecer un límite para que eso no te afecte a ti en tu rendimiento, en tu percepción de ti mismo o de ti misma y en tu mundo personal, ¿no? ¿Y en qué etapa del burnout la persona debe tomar la decisión de salir de ese trabajo por su salud mental y emocional? Bueno, ya definitivamente el burnout continuado, porque hay jefes que generan burnout. Hay ambientes laborales un poco tóxicos que generan ese burnout. Entonces, ya cuando esto ha sido continuado, ya hay una afectación o no esperar hasta que llegue allá, porque hay consultantes que me dicen, bueno, ¿hasta qué punto es que no estoy aguantando la presión y me estoy rindiendo? ¿Y hasta qué punto es que ya debo irme por mi salud? Entonces, bueno, primero establecer todas estas estrategias de afrontamiento que estamos conversando. Siempre es bueno mirar un profesional. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en nuestra propia emoción no dimensionamos estas emociones y nos dejamos llevar como por la bola de nieve, ¿no? Entonces, empezar como a establecer orden, ya sea con un profesional, una persona de apoyo, una persona de su familia, un amigo, una amiga, alguien de su red de apoyo que pueda ayudarlo como a ver y a poner en orden
las cosas, ¿no? Si ya usted intentó todo esto, si ya intentó, qué sé yo, hacer temas de autocuidado como ejercicio, respiración consciente, como por ejemplo dormir mejor, establecer límites de horario. Hasta esta hora veo temas de trabajo. Cuando estoy en mi casa, estoy en mi casa. Cuando estoy haciendo algo que me gusta, estoy disfrutando de esa actividad. Pero cuando ya se pierde la capacidad de disfrute, yo creo que eso es un Por indicador. ejemplo, cuando ya sueñas con las cosas que tienes que hacer el trabajo y en el sueño piensas que lo vas a hacer mal. Exacto. Bueno, y eso es un tema mucho más profundo, porque ¿y por qué lo vas a hacer mal? Te diría yo, ¿no? Te trabajaría. ¿Por qué tienes la idea de que lo vas a hacer mal? ¿Cuál es la expectativa que tienes tú de ti misma? ¿Y de dónde viene esto, no? Que ya es un poco, pues, un poco más terapéutico, pero revisar esas creencias que nosotros a veces tenemos de nosotros mismos y que cuando vamos viendo vienen desde la escuela o bien un profesor que te dijo no sirves para nada o no y te marcó o desde la crianza también, ¿no? Y te marcó o la constante comparación y en ese tema a veces las redes sociales no ayudan mucho porque tú estás así viendo, ¿no? Ah, fulana se compró un carro, Mengana se fue de viaje, la otra compró una casa, entonces, ¿y yo qué he hecho, no? Y esto genera mucha frustración, y laboralmente qué he hecho, y personalmente qué he hecho, y te lo llevas a otros ámbitos. Y también esto pasa en los ambientes laborales. Hay gente que se expresa muy bien, que se vende muy bien, y resulta que no necesariamente es tan bueno en el trabajo, pero le va mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Sería el concepto que hay que ver. ¿Qué es mejor para ti? Que lo ascendieron, que la ascendieron, que tiene más oportunidades laborales. ¿Por qué, no? Evaluar eso. Y conectarse nosotros, uno mismo, con tus metas personales y tu valor como persona. Un trabajo no te define. Un trabajo es apenas una parte de ti como persona. Pero aparte de trabajar, eres madre, eres mujer, eres amiga, eres hermana, eres parte de la comunidad. Entonces, eres una persona, no necesariamente es solo el trabajo, ¿no? Me quedo con la reflexión de la licenciada Teresa Rodríguez. Hay vida después del trabajo, Exacto. como se dice. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos esta mañana. Muy interesante el tema y recuerde siempre estar pendiente de la salud mental, que es lo más importante, que es lo que nos permite continuar, porque si no tenemos una buena salud mental, no vamos a rendir en muchas, no solamente temas laborales, sino también temas personales. Así es. Muchas gracias.